En esta clase vamos a aprender a representar datos mediante gráficos, datos que tengamos en tablas o datos provenientes de alguna fórmula, y lo vamos a hacer usando el módulo Matplotlib, que es un módulo muy potente para desarrollo de gráficos de una infinidad de tipos. De hecho, el más usado. Tiene básicamente dos maneras de trabajar la graficación, este módulo. Una es la forma a través de sus clases, o sea, orientado a objetos, y otra es directamente mediante la interfaz PyPlot. Nosotros vamos a usar la interfaz PyPlot. En realidad, la orientada a objetos tiene un poco más de potencialidades, eh, más posibilidades cuando se realizan gráficos complejos, pero para nosotros la interfaz PyPlot basta y nos va a permitir representar gráficos bidimensionales como estas curvas que vemos acá, representar datos dispersos como esta curva scatter que tenemos en este caso, o también diagramas de barras, histogramas de frecuencias, gráficos múltiples o también tridimensionales. En realidad, a estos tres últimos nosotros en esta clase no vamos a utilizarlos. Nuestro objetivo va a ser las gráficas bidimensionales de curvas, de puntos y la de tablas, la de barras. Vamos a empezar a graficar funciones, ecuaciones, fórmulas. Para eso, en primer lugar, importamos el módulo Matplotlib, pero particularmente no vamos a importar todo el módulo, sino una parte del módulo que es la interfaz PyPlot. Y para después no invocar esta parte del módulo, o sea, la interfaz PyPlot, de esta manera tan larga, le ponemos el alias PLT, que en realidad van a ver que cualquier ejemplo en internet usa exactamente esta sigla. Después desarrollamos, para hacer un ejemplo, dos parábolas, una parábola Y y una parábola Z sobre el eje X, en el rango -20, 20, y ambas parábolas van a estar representadas en estas listas, que por ahora están vacías, y después ejecutamos sobre el rango eh, el valor de x, digamos, al cuadrado, sobre 100 en primer lugar, para la parábola Y, y para la parábola Z hacemos una parábola negativa, en realidad, que va a tener el pico en el eje de las ordenadas en 3. Ejecutamos ambas. Y ahora que ya tenemos desarrolladas en Y y Z nuestras parábolas, vamos a ver cómo graficarlas. Es tan simple como llamar a la interfaz plt.plot, que es el tipo de gráfica. Estamos hablando del gráfica plot, que lo que va a permitir es graficar fórmulas. Y en el primer argumento es el eje horizontal y el segundo argumento el eje vertical. Y posteriormente, una vez que llamamos a la gráfica, ejecutamos pltshow, que es para mostrarlo. Ejecutamos esto y tenemos la gráfica Y, que es la parábola positiva, o sea, ascendente a ambos lados, que habíamos desarrollado. Para graficar más de una, simplemente lo que tenemos que hacer es llamarlas. Podríamos hacer 2, 3, 5 gráficas, 5 funciones en una misma gráfica,
y finalmente llamar a show. Volvemos a ejecutarla y se grafican ambas parábolas. En realidad, particularmente en Jupyter, el show no es absolutamente necesario. Las últimas versiones de Jupyter, una vez que nosotros ejecutamos la celda, las parábolas o nuestras curvas, lo que hayamos puesto con plot, se van a representar, la gráfica se va a mostrar. El show yo voy a usarlo permanentemente, van a ver que yo lo uso, y es porque en cualquier otro entorno de desarrollo Python que utilicemos, el show es necesario, o sea, la gráfica no se va a ejecutar, no se va a mostrar hasta tanto hagamos plt show. Automáticamente pone los valores en los ejes, ajustando a los valores de las variables en cada uno de los ejes. Automáticamente da dos colores diferentes, aunque vamos a ver que ese tipo de cosas se pueden modificar de alguna manera con algunos parámetros. Lo que no hace automáticamente es titular los ejes coordenados ni titular el gráfico en su conjunto, o sea, algo que nos dé información de qué es lo que estamos graficando. A eso lo hacemos después de hacer los plots de cada una de las curvas, suponiendo que hacemos dos curvas como en este caso y z, insisto en que podría ser una sola o podrían ser más de dos, y para ponerle un nombre al eje vertical se usa plt y label, y entre los paréntesis, entre comillas, el nombre que queremos asignar. Está puesto acá entre comillas porque estamos poniendo directamente el nombre. Podríamos haber hecho una variable con un valor string y poner acá la variable, pero pusimos directamente el nombre. Ordenadas en este caso, asíntotas en el caso del eje X. Y un título para el gráfico en general que le pusimos parábolas. Y finalmente, por supuesto, el show. Cuando ejecutamos esto, no modificamos los colores de las parábolas, eso sigue igual, pero se agregan los rótulos al eje horizontal, al eje vertical y el título de la gráfica. Vamos a agregar un poco más de información y en realidad esta información que vamos a agregar es un poquito menos intuitiva. Fíjense que ponemos un tercer argumento en el plot, habíamos puesto X, y ahora ponemos esto entre comillas, el row. Este row de tercer argumento en realidad significa el primer elemento de esta cadena de caracteres, que acá es una R, significa red, o sea, nuestra gráfica va a ser roja. Y el segundo argumento lo que da es la forma de la gráfica, o sea, con qué elemento vamos a hacer la gráfica, que va a ser un pequeño circulito. Acá agregamos, para que después se pueda leer en la gráfica, pero esto es absolutamente opcional, un rótulo que va a decir que R es red y O círculo. Pero eso es información que agregamos nosotros. En la segunda gráfica, donde representamos la parábola Z, el primer elemento es G de green, o sea, la gráfica va a ser verde, y el segundo es este tilde, que en realidad lo que va a simbolizar es que vamos a poner la gráfica que en vez de puntos van a ser triangulitos. Y un rótulo que nos va a mostrar esa información. G es green, podríamos haber puesto de qué se trata la gráfica, en realidad podríamos haber puesto parábola descendente, parábola ascendente, lo que queramos con estos labels. Después, ¿dónde vamos a poner la leyenda? O sea, estos labels que ponemos acá donde los ubicamos. Y los vamos a ubicar arriba a la izquierda.
de nuevo, agregamos el rótulo para el eje horizontal, el eje vertical, el rótulo para el eje horizontal y finalmente mostramos. Ejecutamos esto y vemos que la gráfica es totalmente diferente. Con los rótulos que nos dan esta información que pusimos, literalmente la información que pusimos, diciendo de que tenemos una gráfica con circulitos rojos y otra con triangulitos verdes. Hay mucho más información para poner esta gráfica, en las gráficas tipo plot particularmente, que son las que vimos. Esa información la podemos ver acá en esta dirección que mostramos abajo, o simplemente buscando en internet pyplot, plot, o sea, el tipo de gráfica dentro de la interfaz pyplot, perdón. Hay muchísima información en internet acerca de cómo seguir agregando información a nuestra gráfica. Otro tipo de gráfica en la interfaz pyplot, diferente de plot, es scatter. Scatter en realidad es se lo suele usar para graficar puntos dispersos provenientes de alguna tabla o por ahí de alguna ecuación donde hay variables aleatorias. Difícilmente se lo usa para graficar una parábola como la estamos usando nosotros acá. Nosotros vamos a seguir usando Y y Z, pero normalmente cuando uno quiere ver cómo están dispersos en un plano los puntos, quizás de más de una ecuación, por eso se pone con diferentes colores y diferentes marcadores, se suele usar scatter. Scatter tiene en primer lugar los dos parámetros iguales que teníamos en plot, el valor en el eje horizontal, el valor en el eje vertical, y ligeramente diferente a eso es que explícitamente vamos a poner que el color de la primera, o sea de Y, va a ser rojo y el marcador van a ser los triangulitos. Y en la segunda, Z, el color va a ser azul y el marcador van a ser los círculos. Esto, bueno, acá está de más, este marcador lo vamos a sacar ahora. Y los rótulos, los títulos son exactamente igual que en plot. Ejecutamos y tenemos, tal como pusimos, la gráfica en rojo con los triangulitos y en azul con los círculos. El último tipo de gráfico que vamos a ver en esta clase es el tipo de gráfico bar, que se refiere a barras, que son barras verticales, o también podrían ser horizontales. Vamos a usar las verticales nosotros ahora en la clase. Para esto hacemos un ejemplo diferente, porque el uso de las barras es para motivos diferentes a el plot o el scatter. Y usamos esta lista de grupos etarios con estos rangos de 16 a 30, supongamos que son 16 a 30 años, 31 a 45, 46 a 60 y mayores de 60. Y estas cantidades de personas que pertenecen respectivamente a cada uno de esos grupos etarios. Podrían ser esas cantidades o esto estar expresando miles o millones. Vamos a poner también un estilo de fondo que también sirve para las gráficas anteriores, que es un estilo default, que es el estilo que nos va a dejar la pantalla de fondo, la gráfica, el fondo de la gráfica en blanco sin agregar absolutamente nada. Después en otras gráficas vamos a cambiar esto para ver cómo funciona. Acá en esta segunda, en Figure, tenemos el tamaño de la figura, 9×3. Después más adelante vamos a hacer una con un tamaño un poco más grande para ver cómo funciona, pero el 9 es un valor horizontal y el 3 vertical. Y después finalmente la gráfica, PLT bar.
que en el eje horizontal va a tener los grupos etarios y en el eje vertical, o sea, la altura de las barras, van a ser las cantidades. Después acá hay un alineamiento. El alineamiento puede ser edge o center. Edge significa que van a ver que la barra se coloca a la derecha de el elemento central del grupo etario, y el center se ubicaría centrado en esa barrita. Ya lo vamos a mostrar en el gráfico. El color va a ser verde y el ancho de las barras le vamos a dar 0,5. También tiene la posibilidad de poner un título, el rótulo vertical y el rótulo horizontal. Ejecutamos y bueno, las barras están en verde, respetando las cantidades en las poblaciones que pusimos. Y acá quiero mostrarles esta marquita en cada uno de los rangos que pusimos. Y el edge que habíamos visto acá, el alineamiento, es un alineamiento que ubica la barra a la derecha de esta marquita. Si al revés pusiéramos center y ejecutamos, fíjense que queda centrado sobre la marca. En general se lo usa de esta manera, centrado, cuando solamente vamos a hacer una barra por cada grupo etario. Pero ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complicado que este anterior. Vamos a usar dos grupos etarios. Vamos a usar un grupo etario masculino y uno femenino, como están acá. Y que por supuesto podríamos haberlos puesto como uno solo porque son idénticos valores, o sea, podríamos haber puesto grupo etario y después cuando escribimos la barra de cada uno, en el eje horizontal ponemos exactamente la misma variable. El motivo lo van a ver en el gráfico siguiente de por qué escribimos por separado. Vamos a usar un estilo diferente al anterior, a esta barra, que habíamos puesto que el estilo era default. Ahora vamos a usar un estilo classic. También dentro de ese sitio donde les mostré que hay información oficial de Matplotlib, de la interfaz pyplot, pueden buscar los diferentes estilos que hay. Y después tenemos las cantidades de los grupos etarios. Acá está la masculina, la femenina. Repetimos el mismo tamaño. Y escribimos la barra de grupos etarios masculinos con las cantidades masculinas y la barra de grupos etarios femeninos con las cantidades femeninas. El alineamiento ahora lo vamos a poner en ambos casos como edge. No podemos ponerlo como center, porque si lo pusiéramos como center, una se pondría encima de la otra y se perdería la información por la superposición. Vamos a agregar esto del color verde en un caso, rojo en otro, y junto con el edge vamos a poner un ancho en vez de 0,2 como pusimos. En el caso anterior habíamos puesto 0,5, ahora vamos a hacer que la barra sea un poco más angosta y le vamos a dar un valor 0,2 para que se ubique el femenino a la derecha de la marquita del grupo etario. Y acá en el caso de la masculina le ponemos menos 0,2. ¿Para qué? Para que se ubique a la izquierda de la barrita y no se superpongan ambas. El resto es exactamente lo mismo, así que ejecutamos. Bueno, por fuera vemos que el estilo Classic nos pone algo diferente la gráfica en cuanto a la estética, al fondo de donde están los rótulos, títulos, etc. Y vemos que a la izquierda tenemos el grupo masculino en verde y a la derecha, que es el que está puesto con el 0,2 positivo, el grupo femenino.
para eso se usa el edge combinado con un valor negativo y un valor positivo. Finalmente, bueno, si queremos mostrar más de 2 barras, estamos en un problema, porque cualquier cosa que hagamos, salvo que empecemos a poner cosas muy sofisticadas, nos van a quedar superpuestas las barras. Para que podamos hacer más de 2 barras, poner 3 como en este caso, no nos conviene usar en el eje horizontal cadenas de caracteres como este rango 16 a 30, 31 a 45, etc. Sino algo más simbólico de carácter numérico. Vamos a poner en el primer caso un 30, en el segundo caso 40, 50, 60. Y debiéramos poner alguna tabla de referencia para mostrar que en el caso de los 30 nos referimos a de 16 a 30, en el caso de 40 de 31 a 45, porque son en realidad indicadores, valores numéricos que nos refieren a un determinado rango. Podría haber sido 1, 2, 3, 4, y que el 1 se refiere al 16 a 30, el 2 a 31 a 45, etcétera, etcétera. Insisto esto porque cuando ponemos estos valores numéricos en el ejemplo que estamos dando, que nos referimos a rangos, los valores numéricos tienen un carácter simbólico, nada más, están representando otra cosa. Bien, ¿por qué hacemos esto? Porque en este caso vamos a poner grupos etarios, 3 grupos etarios. Supongamos que nos referimos a, por ejemplo, 3 poblaciones diferentes, 3 ciudades diferentes. Por eso queremos representar 3 barras para compararlos. En el grupo etario 2, lo que vamos a hacer es poner 30 más 1, 40 más 1, 50 más 1 para desplazarlo. Perdón, eso en el grupo etario 1. Por lo menos la variable, que sería el segundo grupo etario. En el grupo etarios 2, que sería el tercer grupo etario, vamos a hacer al revés, vamos a poner 30 menos 1, 40 menos 1, etc. para desplazarlo hacia la izquierda. Fíjense que en las barras, en el primer grupo etario siempre ponemos anchos 1, o sea, el mismo tamaño que estamos desplazando, en un caso a la derecha, en otro caso a la izquierda. Así van a quedar pegadas. El tamaño del desplazamiento es igual al ancho de la columna, o sea, va a quedar una columna pegada al lado de la otra, pero nunca superpuesta. Y después finalmente tenemos cantidades 2 y cantidades 3, que son los valores de los grupos etarios correspondientes a cada uno de estas referencias a los rangos. El tamaño de la figura, en vez de 9, lo ponemos ahora en 19 para hacer más ancha la figura. Y otra cosa que hicimos es cambiar el estilo de la gráfica a un estilo oscuro, dark background, va a ser el fondo de la gráfica. Ejecutamos y tenemos esta gráfica ancha. Fíjense con las 3 poblaciones, con los colores que pusimos, verde, rojo y azul, con sus respectivos desplazamientos puestos en los valores del eje horizontal. Como ven, el eje horizontal no nos da mucha información de qué es lo que estamos hablando, así que habría que agregar, ¿se acuerdan como en la gráfica del plot? Algún label arriba que también funciona exactamente igual en la barra, un label que nos diga que el azul, que el primero, el 30, se refiere al rango entre 16 a 30, etcétera, etcétera.